La palabra que te quiero compartir en esta tarde se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Es un versículo que es bastante conocido y que todos hemos oído. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Señor, esta es tu palabra, bendícela en nuestros corazones, que se quede grabada en nuestra mente y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos atravesando una situación algo complicada, una situación que nos afecta a todos, y es el lío de los apagones. Es un problema que nos ha afectado grandemente y que es un problema bien fuerte y complicado para la sociedad. Ahora, a veces usted tiene las luces todas apagadas, se fue la corriente y de momento la corriente llega, y aunque usted no tenga las luces encendidas, usted se entera de que llegó la corriente por el grito de alegría de la gente. La gente, ¡oh!, y forman esa algarabía porque llegó la corriente. Así mismo debe ser con nosotros. Que seamos esa luz que trae una alegría al mundo, que seamos esa luz que le trae buenas noticias al mundo, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta necesidad y en medio de tantos problemas. Así debemos ser nosotros. Por eso en esta noche quiero hablarte de este pasaje, de que Jesús nos decía que debemos ser luz del mundo. Y lo primero que quiero que analicemos es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos está diciendo: sean luz. Y si leemos el Evangelio, en varias ocasiones Jesús habla de esto. Jesús habla de sean sal, sean luz, y dice: si una lámpara se prende, no se pone debajo de la cama. Ahora, vi en Facebook una frase que me encantó. Y decía: Cristo nos llamó a ser luz del mundo, no estrellas de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos estar en el púlpito y queremos llamar la atención y queremos que las personas nos vean y wow, y cómo predica y wow, cómo lo hace. Pero eso no fue lo que Jesús nos llamó a hacer. Muchas veces en la iglesia tenemos ese tan buen testimonio y ese brillo, por así decirlo, pero sin embargo en la calle no saludamos al vecino, no nos relacionamos con las personas, rechazamos al que no es cristiano, no ayudamos al que necesita. Y ese no es el evangelio que Jesús nos enseñó. Porque no estamos siendo luz cuando hacemos esas cosas. De ahí sale el refrán ese que dice: es lumbrera de la calle y oscuridad de la casa. ¿Por qué? Porque el cristiano como que ha descuidado esa luz. Y entonces hay un pasaje que dice: cuídate de la levadura de los fariseos. Y muchos se han arreglindado de eso y han hecho como tipo una burbuja y no se relacionan con nadie de la calle. No, yo me relaciono con mis hermanos en la iglesia, yo ando con mis hermanos en la iglesia, pero yo no me junto con el inconverso. Yo no me junto con las personas que no conocen a Cristo. Y nosotros como cristianos no podemos ser así, porque eso no fue lo que hizo Jesús. Dice que él va caminando y ve que Zaqueo está en un árbol. Zaqueo era un elemento desagradable, por decirlo así, en la sociedad. Era un ladrón, un cobrador de impuestos, un hombre que había estafado a las personas. Era un elemento desagradable, alguien con lo que las personas decentes no querían juntarse. Alguien con lo que una persona que, como diríamos nosotros, se respete, no se junta con ese tipo de personas, porque dice: es un delincuente, ese tipo un descarado, ese tipo un estafador, yo no tengo por qué estar en su casa. Pero Jesús rompe ese marco, rompe ese esquema y le dice a Zaqueo: baja, porque hoy voy a comer en tu casa. Y Zaqueo se queda privado porque Zaqueo dice: comer en mi casa, tú, Jesús, tú no sabes quién soy yo, tú no conoces mi historial. Pero la idea de Jesús era esa. Por eso él decía: el que está sano no necesita al médico. El que necesita al médico es el que está enfermo. Amén. El que necesita que esa luz brille sobre él es aquel que está en oscuridad. Y yo puedo venir aquí y compartirte una palabra y nos edificamos y nos gozamos, y es parte de la obra de Dios. Es bueno esto. Es bueno venir aquí los martes, compartir una palabra, darte una palabra de ánimo. Pero Jesús nos mandó
a que llevemos el evangelio a toda criatura. Amén. Predicar. Yo les decía la semana pasada, yo no tengo el ministerio de evangelista, pero eso no puede limitarme de yo hablar a las personas de Cristo. Tal vez yo no me pare en una multitud, en medio de una cola y les hable de Cristo, ¿verdad? Pero cuando tengo la posibilidad de al vecino hablarle, de al amigo, de al conocido y de alguien que me topé, es mi deber como cristiano ser luz del mundo. Amén. Ser luz del mundo, hablar a las personas de Cristo. Hablarle a las personas de un camino diferente al que están viviendo. No podemos hacer acepción de personas. Tú ves ese vecino que vive peleando y esa vecina que vive criticando y que no sé qué, y tú dices eso. Pero tu trabajo como cristiano es ser Eso no luz te va para a esa contaminar. persona. Ser luz para esa persona. Jesús se juntaba con lo peor de la sociedad. Ajá. La diferencia es que Jesús no se contaminaba con ellos, sino que Jesús eso. era luz para esas personas. No contamina. Entonces la iglesia, los cristianos, no podemos descuidar ese mandato que Jesús nos dio. Amén. No podemos descuidar eso que Jesús nos dijo, desean luz para el mundo. Amén, uno de corazón. No podemos descuidar eso. Tenemos que hablarle a las personas de Cristo. Tú no sabes cuán bien yo me sentí el día que yo invité a mi mamá y a mi hermana a la iglesia y ellas fueron. Es una satisfacción. Amén. Porque digo, wow, tal vez no haya conquistado las masas, tal vez no le haya hablado a multitud como lo hizo Pedro que predicó y se convirtieron 5,000, pero qué gratificante es ver que aquellas 2 personas a las que invité a la iglesia y les di una pequeña palabra de Dios, fueron a la iglesia. Amén. Es gratificante. Es lindo. Y Dios no hace excepción de personas. Cuando vemos la historia de Felipe el Evangelista, dice que Felipe tenía un ministerio grandísimo en Samaria. Y Dios le dice, ve al desierto a encontrarte con uno. Y por una persona, Dios lo movió. Porque había una persona que necesitaba esa luz que Felipe tenía. Amén. Que le alumbrara esas escrituras. Porque aquel hombre estaba leyendo ahí, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y Dios tuvo que mover a Felipe para que Felipe le hablara. Y quizás usted diga, pero uno nada más. Uno es valioso para Dios. Dice la Biblia que por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Siete los cielos. Y nosotros acá decimos, bueno, es que uno solo, Y para está bien, 99 gloria a Dios, qué bueno, pero uno nada más. Pero Dios hace fiesta en el cielo cuando uno se Se arrepiente. arrepiente. Sí, señora. Sí, Amén. Es como que esa persona estaba viviendo en oscuridad y de momento llegó la luz de Cristo a él. Y Dios moviliza a todos los músicos del cielo y dice, vamos, hagan fiesta, porque hubo uno que recibió la luz. Hubo uno que vivía en oscuridad, pero ahora vive en la luz. Entonces, como iglesia no podemos descuidar nuestra tarea. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz para las personas. Ser luz para alcanzar al mundo. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Pero si leemos el versículo, seguimos analizando el versículo y el texto dice, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. No puede ser que yo vaya a la iglesia con trajecito, corbata, la Biblia bajo el brazo. Y sí, vamos a pasar al segundo nivel. Saludo a mis vecinos, les hablo de Cristo, Dios te bendiga, estoy orando por ti. ¿Cuándo me vas a aceptar la invitación a la iglesia? Pero jamás lo he ayudado con una necesidad que tiene. Ay, santo eres. Porque hay algunos que sí. Dios te bendiga, Berta. Voy a estar orando por ti. Dime cuándo vas a ir a la iglesia. Dani, hay culto el domingo. Dime, te paso a buscar. Pero cuando veo que Berta tiene una necesidad, cuando veo que Dania necesita que yo la ayude, es como que cambio la vista. Apartados. Y la Biblia habla de eso. No. Dice, no sirve de nada que tú le digas a tu hermano, ve y yo voy a estar orando por ti. No, ayúdalo en la necesidad que tiene. Fe y obra. Ayúdalo en la necesidad que tiene. No te puedes quedar solo en palabras. Tienes que accionar también. Amén. Si esa persona necesita una ayuda, ¿en qué puedo ayudarte, mi hermano? Amén.
¿En qué puedo ayudarte? Porque es que están tan acostumbrados a, voy a estar orando por ti. Y no es malo. Ese es el primer método del cristiano, orar. Pero hay que accionar también. Que las personas puedan ver nuestras buenas obras. Amén. Que las personas puedan ver nuestras buenas obras. En la Biblia los apóstoles dicen que en ese tiempo las personas estaban pero tan llenas del Espíritu y se sentían tan bien en el movimiento ese del Espíritu que dicen que Bernabé llega y le dice, mira, yo vendí todo lo que tenía y ahí está el dinero. Porque yo quiero que todos puedan coger parte de esa bendición. Y dice que se repartía en partes iguales, que a ninguno le faltaba ni a ninguno le sobraba y todos vivían en una comunión tan linda. Qué lindo. Amén. Tan linda porque veían, oye, verdad, Dania tiene una necesidad, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, mira, le hacen falta un par de zapatos, bueno, dale, tú pon tanto, yo pongo tanto y vamos a comprarle el par de zapatos a Dania. Dice obra y fe. Fe y obra. No puede ser, oye, mi hermanita Dania tiene un par de zapatos, vamos a estar orando por ella. Sí, eso es bueno, vamos a orar, pero si podemos ayudarle en algo y si entre tú y yo podemos comprarle el par de zapatos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. El otro día yo conversaba con alguien y le decía, mira, Jesús nunca nos mandó a quitarnos lo de nosotros para dárselo a otro. Jesús dijo, el que tiene 2 capas, que le dé una al que no tiene ninguna. Jesús nunca dijo, si tienes una capa, quítatela y dásela al otro. Él dijo, si tienes 2, dale una al que no tiene. Amén. Si tienes la posibilidad de ayudar a uno, hazlo. Sí, amén. Hazlo. Y no podemos esperar a ser millonarios para bendecir. Ay, sí, Señor. Sí, porque hay personas que como que se victimizan y dicen, bueno, es que yo no tengo, es que ¿qué le voy a dar? De lo que ¿Qué tú- puedo darle? Amor. De lo que tú tienes, no de lo que tú No, yo no puedo, porque es que imagínate, yo no tengo dinero para eso. Lo que tú puedas dar, dale. Porque si la viuda hubiera dicho eso y hubiera dicho, no, pero es que imagínate, yo no tengo nada para darle a Dios, 2 blanquitas, ¿eso qué es? Yo no puedo ofrendarle a Dios porque imagínate que le voy a ofrendar. No tengo para darle, pero sin embargo aquella mujer, yo me imagino que en su mente diría, bueno, esto es poco, pero es lo que tengo. Y lo echó. Y hay que ver que se fructifica, no es mentira. Y lo echó. No es mentira. Entonces dio lo que tenía. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a nuestro hermano, tenemos que ayudarlo porque nuestras buenas obras hablan mucho. Amén. A veces una acción habla más que 1000 palabras. Amén. A veces una acción habla más que 1000 palabras. Porque hablamos mucho, predicamos mucho, Y hacemos pero hacemos poco. Amén. Y entonces las personas ven más nuestras acciones que nuestras palabras. el mundo, sí. Porque dicen, ese habla mucho, pero al final no hace nada. Como decía una vecina por la casa, esta come santo y bota diablo. Porque la veían que iba a la iglesia y muy pulita y muy vestida, pero cuando tenía una situación en la casa, el barrio entero se enteraba que estaba discutiendo y entonces las acciones, las obras no concordaban con lo que ella decía. Entonces tenemos que ser ejemplo también, tenemos que tener buen testimonio para con las personas. Nuestro testimonio alcanza a las personas. Nuestro testimonio llega más a las personas que nuestras palabras. Así mismo es. Hay una anécdota que la he compartido varias veces y creo que aquí la compartí una vez. Este es un militar, él está pasando el ejército y él era cristiano, pero un teniente estaba ensañado en él y lo maltrataba y un día el teniente entra y el muchacho está orando y el teniente le da una patada y le dice un disparate. Pero un día el teniente entra y ve al muchacho con las botas de él lustrándosela y el teniente se quedó así. Dice, mijo, pero si yo te he maltratado tanto, ¿qué tú haces limpiándome las botas? Y dice que el teniente se quedó tan impactado con aquello que le dijo, yo quiero conocer ese Dios que tú sirves. Aleluya. Yo quiero conocerlo.
Santo. Porque me interesa ver por qué esa acción. Tanto muy Y tal vez el muchacho había hablado mucho de Cristo y tal vez el teniente lo había visto leyendo la Biblia y orando. Pero eso no era convicción. Pero cuando el teniente vio las buenas obras del muchacho a causa de Cristo, vamos a hacer énfasis. Porque hay personas en el mundo que también hacen buenas obras, Ajá. pero no son luz del mundo. Estábamos analizando, primer punto, ser luz del mundo. ¿Cómo somos luz del mundo? Llevando a Cristo en nuestros corazones. Pero la otra es que esa luz tiene que brillar. Y tiene que brillar con nuestras obras. Tiene que brillar con nuestras obras. Entonces con nuestras obras alcanzamos a esas personas para Cristo. La obra sin fe. Las personas se ven impactadas por nuestras obras. Y el versículo continúa diciendo y dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Termina el versículo diciendo, somos luz del mundo, tenemos buenas obras y glorificamos a Dios por eso. Amén. Le damos la gloria a Dios cuando hacemos estas cosas. Dios se siente satisfecho de ver que nosotros hacemos esa obra. En una ocasión, Jesús le dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, apártense de mí, no los conozco. Porque había muchas obras, pero no había luz. Y en otra ocasión Jesús dice, estuve preso y no me visitaron. Estuve enfermo y no fueron a verme. Tenía sed y no me dieron agua. Y aquellas personas me dirán, pero Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo en la cárcel o con sed y no hicimos nada de esas cosas? Y dice, si no lo hiciste por uno de tus hermanos, tampoco por mí lo hiciste. Y a los otros le dice, si lo hicieron por uno de sus hermanos, es como si lo hubieran hecho por mí. Un vaso de agua que regale, eso alegra a Dios. Dios se siente satisfecho de ver a sus hijos hacer esas buenas obras por causa del Evangelio. No por causa de recompensa, porque Jesús decía que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Dios es el que te recompensa, Dios es el que tiene que verte. Y Dios se siente contento de ver cómo nuestras buenas obras llegan a las personas. Es como te decía, porque no lo hacemos por una recompensa, no lo hacemos por que las personas nos vean, lo hacemos para glorificar a Dios. Para que las personas a través de esas obras digan, wow, yo quiero conocer ese Dios que tú tienes, porque tú tienes la misma necesidad que yo, vives la misma situación que yo, pero sin embargo actúas diferente. Y entonces esas personas también terminan dándole la gloria a Dios. También terminan dándole la gloria a Dios porque dicen, wow, ese Dios que Él predica, ese Dios que Él habla, ese Dios que lo hace hacer buenas obras, yo quiero conocerlo. Yo quiero conocerlo. Y de momento están Pablo y Silas orando en la cárcel, hay un terremoto y las cadenas se rompen. Y si tú fueras un preso, la idea sería a correr. Me voy. Sin embargo, ellos se quedan ahí. Y cuando el guardia va, que ve que no se habían escapado, él se queda como trastornado, se queda atónito. Dice, espérate, pero si ustedes estaban presos y hubo un terremoto y hubo una cadena, porque ustedes no se escaparon. Y le dice, yo quiero conocer a ese Jesús. Háblame, dime qué tengo que hacer para ser salvo. Porque vio las obras de Pablo y de Silas. Él vio esas obras de Pablo y de Silas, y esas obras hicieron que aquel hombre glorificara a Dios y quisiera conocer a ese Dios. Háblame de ese Dios. ¿Quién es ese Dios que tú predicas? ¿Quién es ese Dios que te lleva a ti a hacer buenas obras? ¿Quién es ese Dios que te lleva a ti a hacer luz en medio de la oscuridad? Yo quiero conocer a ese Dios. Entonces tenemos que ser luz del mundo. Tenemos que ser luz del mundo. No podemos dejar de hablar de las personas de Cristo. No podemos dejar de hacer buenas obras. No podemos dejar de compartir aquello que tenemos. Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, hazlo. Porque eso no solo habla bien de ti, eso también glorifica a Dios. Eso también glorifica a Dios.
Eso también hace que las personas se den cuenta de que ciertamente hay un Dios en el cielo que merece ser exaltado y que merece ser glorificado. Aleluya. Bendito. Con nuestras obras hablamos mucho Amén. del Dios al que servimos. Con nuestras obras somos luz para el mundo. Entonces no te limites, cada vez que puedas hacer el bien, hazlo. Dice el libro de Santiago, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado. O sea, pecado no es solamente hacer lo malo y hacer aquello que le desagrada a Dios. Si puedes hacer un bien y no lo haces, también te cuenta como pecado. También te cuenta como pecado. Jesús nos mandó a que fuéramos luz del mundo. Jesús nos mandó a que con nuestras obras brilláramos y con esas obras, y siendo luz del mundo, glorificáramos el nombre de Dios. Y seamos luz del mundo para alcanzar a aquellas personas que viven en tinieblas. En un mundo de tanta oscuridad, en un mundo de tantas tinieblas y necesidades y problemas y situaciones difíciles, nosotros tenemos que ser aquella pequeña luz de esperanza, que lleguemos a las personas para hablarles de un Dios que es real, un Dios que quiere ser amigo del hombre, un Dios que se preocupa por el hombre y un Dios que está al tanto de las situaciones del hombre. Un Dios que nos ama de tal manera que mandó a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados y al tercer día se levantó de los muertos para darnos vida eterna. No podemos dejar de hablar de ese Dios, no podemos dejar de ser luz para el mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que su gracia y su favor no se aparten de ti jamás. Amén.